Familia, muy buenas noches, muy buenas noches. Estamos aquí en su programa Retos del siglo XXI. Estamos aquí transmitiendo en vivo desde Radio Vida 1620 AM. Estamos aquí, un programa más en Retos del siglo XXI. Un miércoles más que Dios nos permite el poder estar aquí con ustedes. Agradeciéndole también su sintonía. En verdad le agradecemos mucho porque sabemos que han estado al pendiente también de su programa Reto del Siglo XXI y le agradecemos de verdad. Como todo programa yo lo digo y siempre lo digo desde que empezamos, este programa no es solo, no solo yo soy parte de este programa, sino que somos toda una familia, el cual podemos compartir. Y también les quiero pedir que empiecen ustedes a compartir también sus pensamientos, lo que ustedes piensan acerca de cada tema que se está hablando cada semana, porque es muy importante que también podamos interactuar y queremos saber sus opiniones, las cuales son muy importantes para nosotros, saber qué piensan ustedes sobre cada tema que se está hablando en cada semana, cada miércoles en Retos del Siglo XXI. Queremos también pedirles a ustedes desde ahora en adelante, de los que están empezando a conectar, que si nos escuchan bien, déjenos saber, por favor, que nos escriban ahí para saber nosotros, están enterados si ustedes nos escuchan muy bien, para poder continuar con el programa. Ahora bien, si no, poder revisar, ¿verdad? Si en qué está fallando. Entonces le queremos pedir favor que nos deje saber si nos escuchan bien. A las personas que gracias, en verdad les enviamos un fuerte aplauso por su sintonía. Ya están pendientes como cada miércoles en Reto del Siglo XXI. Gracias, en verdad le agradecemos de todo corazón y también le agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de poder estar con ustedes, traerles temas del siglo XXI, ¿verdad? Temas que son muy interesantes, que muchas veces tal vez nosotros los pasamos por encima y no les damos tanta importancia. Creo que son temas que son de mucho interés para la comunidad, no solo para este país, sino que para los diferentes países del mundo. Entonces le pedimos también que empiecen a compartir desde ya, para que muchas personas también puedan ser bendecidas, puedan estar pendientes, puedan saber del tema que traemos esta noche. Y sin más preámbulo, queremos darle la bienvenida también a, ya no le digo visita, porque creo que ya Betsy Cruz, un fuerte aplauso ya desde la casa. Oh, amigo. Ok, bueno, muchas gracias por la invitación, como todas las oportunidades que he podido estar acá, por tomar en cuenta mis opiniones. Es un verdadero placer estar aquí la primera vez con Alana y con mi amigo del alma, Darío, y contigo. Gracias por la invitación. Amén. Gracias, Betsy, por el tiempo tomado, ¿verdad? Porque siempre yo le digo a usted que usted tiene 3 hijos, ¿verdad? Entonces es una responsabilidad y sin embargo se toma el tiempo de usted poder venir aquí y poder compartir, ¿verdad? Sabiduría de la que Dios le ha dado. Entonces le agradezco de todo corazón y ya también quiero darle la bienvenida a mi hermano, a mi paisano, Darío López. Bienvenido, brother, ¿cómo estás? No, muy feliz, encantado de poder compartir por primera vez contigo, con Alana también. De verdad que es un gozo tremendo para mí poder estar una vez más aquí en este estudio con Betsy. La verdad ya he tenido la oportunidad de compartir micrófonos y de verdad muchas gracias por invitarme. No, Darío, es un placer, en verdad, el poder tenerte aquí en este programa Retos del Siglo XXI. Las puertas de este programa están abiertas para tu persona también, ¿verdad? Cuando querrás venir, están abiertas. Entonces, agradezco también tu tiempo, porque sé que trabajás, creo que 2 horas de aquí, ¿verdad? Entonces, llegaste de tu trabajo y te viniste para acá. Entonces, la verdad que te agradezco mucho por el tiempo que te estás tomando también para poder venir a este programa Retos del Siglo XXI. Y también queremos darle la bienvenida a Alana Matos. Bienvenida, gracias Alana por estar en Retos del Siglo XXI. No es la primera vez, la segunda vez que Alana Matos nos acompaña en Retos. La primera vez conmigo. La primera vez con Betsy. Entonces, Alana, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Navas, gracias y a la familia de Retos del Siglo XXI. Es un placer estar aquí y gracias por la invitación de hoy.
Amén, 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 amén. Bueno, también nada más le queremos dar la bienvenida a Frank, que está con nosotros compartiendo, a Frank. Daisy Orellana, que está compartiendo con nosotros, y entiendo que también hay algunos otros que todavía no han puesto, no sé el nombre Sí, por acá, tenemos pero a- gracias por estar aquí con nosotros, por compartir y por tener el interés de oír nuestras opiniones al respecto del tema. Amén, amén. Así queremos darle también las gracias a BLGT que nos está viendo desde Guatemala. Un fuerte aplauso. Es mi prima. Marlene Alvarado, mi tía, gracias. Nos ve de Atlanta. Y ya queremos que empiecen a compartir, que compartan este programa. Queremos darle ya sin más preámbulo también, familia, a esta noche este tema, ¿verdad?, que traemos. Es un tema muy interesante. Creo que a mí me llena de emoción también porque creo que también es parte de lo que ustedes sienten. Los jóvenes, ¿verdad?, los juveniles. Creo que en mi parte, yo la verdad que me da mucha alegría, me da mucha felicidad el ver en nuestra casa, ¿verdad?, llena de jóvenes. Creo que es una bendición el poder ver juveniles que vienen desde pequeños, ¿verdad?, verlos nosotros crecer en lo espiritual también. Entonces es una bendición. No sé qué opinión tengan ustedes, ¿verdad? Cómo se sienten al ver ustedes y hablar con respecto a esos temas también que van de acuerdo a los juveniles. Las damas primero. No, para mí es como una bendición que tenemos aquí en la casa poder ver juveniles y nosotros mismos buscar de Dios, porque también eso crea esa fundación en nosotros que nos ayuda a lidiar con todas esas situaciones mentales que tenemos, todas esas emociones, nos ayuda a madurar en esa área para poder ser mejores en el mañana. Para mí, yo entiendo y creo que yo voy a la escuela, yo estudio la educación inicial y me ha enseñado la importancia de los años de la niñez y qué importante es crear esa fundación en el cerebro para tomar buenas decisiones y no tener todos esos problemas mentales en el futuro. Y para mí eso comienza desde la niñez, y ver que nosotros podemos venir aquí a la iglesia, eso ya es un paso hacia adelante en no sufrir tanto en esa área. Exacto, sí, gracias Alana. Cuéntanos, Betsy. Bueno, yo comparto la opinión de Alana, es muy importante, y habla de los fundamentos. Hay algo al principio, por ejemplo, cuando un fundamento no está establecido de la manera correcta, muchas veces Dios es un gran misericordia, tiene que venir y derrumbar ese vaso, o sea, romperlo para volverlo a moldear el alfarero. Es lo mismo concepto, es porque tiene que hacer el fundamento correcto. Entonces, por eso nos encontramos cuando somos adultos, que cuando no tenemos esos fundamentos correctos, que pasamos un proceso tan doloroso, porque el alfarero, Dios, tiene que venir y quebrantar ese vaso para volverlo a hacer, porque es que tenemos que tener, como dice Alana, los fundamentos correctos. Entonces, como yo digo en cada programa que tengo la oportunidad de asistir, nosotros somos tripartitos, somos espíritu, somos alma y somos cuerpo. Tenemos que tratar las tres áreas para poder crecer de una manera integral. Entonces, en ese sentido, tenemos que conocer nuestras emociones, de a dónde vienen, por qué actuamos como actuamos, qué podemos hacer, porque hay que ofrecer soluciones también. Exacto. Darío, cuéntanos. Para ser honesto, llegué a esta iglesia hace como 3 o 4 años, y para ser honesto, yo vine contra mi voluntad aquí, pero Dios tenía un propósito, y la maravilla que sentí en mi corazón fue el ver joven. O sea, yo vengo de un pasado donde siempre me gustó liderar jóvenes de la iglesia, pero sucedieron cosas muy fuertes con mis emociones, y pasé un proceso como de 2 años donde tenía heridas emocionales bien profundas, y realmente yo no quería saber más allá de la religión o de una iglesia, y pues Dios en su infinito amor me trajo hasta acá, y pues la verdad es que estoy ahí remando, y estoy muy contento de poder compartir con ustedes.
me tomó mucho tiempo familiarizarme con los jóvenes, precisamente por situaciones personales o heridas emocionales, pero hoy por hoy estoy muy contento de poder estar aquí. Creo que es mi tercer campamento ya con ustedes y eso es una de las maravillas que Dios ha hecho en mi vida, el poder traerme en un lugar donde yo me sienta cómodo. Amén. Un aplauso, porque créanme que, o sea, lo que Dios hace en nuestras vidas, cuando realmente de parte de nosotros también nos damos esa oportunidad, ¿verdad? Porque el decir yo voy a abrir mi corazón para Dios, creo que y Dios empieza a trabajar en la vida de uno, es algo tan lindo. O sea, el ver, por ejemplo, uno mismo se puede ver el cambio que uno está viendo, ¿verdad? Está sintiendo, ¿entienden? Y a lo que decía Darío también, creo que cuando yo vine para acá, lo que más me encantó y me impresionó fueron los jóvenes, ¿entiendes? O sea, cuando los damos y los juveniles lamentablemente sufren muchos desórdenes emocionales. Y es muy lamentable, y creo que por eso decía esta noche, ¿verdad? Cuando empezamos el programa, de que es un tema bien interesante, no solo también para los juveniles, sino que también para los adultos. ¿Por qué? Porque en ellos se incluye, como Betsy es madre, o sea, ella va a entender bien de que perfectamente bien. Exacto, entonces uno debe como padre también estudiar el comportamiento de los juveniles también, de sus propios hijos, porque no solo basta con decir, ¿verdad? Si su hijo viene y le dice, oh mami, me duele la cabeza o el estómago, no es solo decir es un dolorcito, no, muchas veces uno porque está acostumbrado a decir, es un dolor, le voy a dar una pastilla, pero en realidad no nos vamos a lo profundo, no vamos a esa profundidad o la razón por la cual viene ese dolor, ¿me entiendes? Muchas veces sucede por eso mismo, por el desorden emocional, según lo que me estaba diciendo Darío también, que cuando él era juvenil, o sea, pasó muchas cosas y de ahí venía a sentir muchas cosas emocionales, ¿me entiendes? Amén, todo eso es muy correcto. Y aparte de mis propios hijos, al igual que Alana, tú que has tenido células, estamos teniendo contacto con juveniles y niños que también nosotros somos como madres para ellos también, de alguna manera. Entonces, para entrar en el tema, Navas, ¿qué son las emociones? ¿Puedo dar un brief? Sí, claro. Ok, para hacer este estudio, yo tengo que admitir que mi amigo Ismael Espinosa me ayudó mucho con este tema, ya que él se centra mucho en el área de la depresión y todo eso que tiene que ver con emociones también del ser humano. Entonces me estaba explicando que se ha llegado a la conclusión de que toda emoción en el ser humano se divide en 3 partes diferentes, que son, ¿cuáles son? ¿Qué tú crees? ¿A dónde tú sientes emociones? Cuando, por ejemplo, tú tienes mucho tiempo que no ves a Daisy y de repente tú la ves o algo así, ¿a dónde tú sientes emoción? Se supone que es en el corazón. Ok, pero ¿en qué parte del cuerpo tú sientes emoción? ¿No es en el estómago? En el corazón. No. Nava siente las maripositas. ¿A dónde se sienten las mariposas, Alan? En el estómago. En el estómago. Ok, se divide en 3 partes, que son el cerebro, los pensamientos, el corazón, que son las sensaciones, como tú dices, entonces en el corazón, y el cuerpo, que son los impulsos. Primero tenemos los pensamientos, son esas manifestaciones instantáneas que aparecen con la emoción. Segundo, están las sensaciones que vienen al cuerpo, como agitación, respiración acelerada, las mariposas, dependiendo de la emoción indicada. Y por último, los impulsos, que son los ímpetus que surgen, como el deseo de huir. O sea, cuando estás asustado, tu primer instinto es huir, llorar o golpear a algo, a alguien. Las emociones conducen las reacciones en las 3 partes de nuestro ser, descritas anteriormente. Eso es muy interesante porque nosotros somos todo emoción. Sí. Y sentimos las emociones por todos lados. Yo quisiera destacar algo que me parece importante, escuchando la versión de nuestro amigo Ismael. No es un secreto para nadie, la humanidad entera vivimos un año terrible, el 2020, 2021, años, como 1 o 2 años que fueron los más difíciles, donde muchos sufrimos por emociones. Qué lindo fuera que por emociones del corazón, pero las emociones que nos atacaron esos últimos 2 años fueron aquí. Ay, sí. Y créanme que allá afuera todavía hay como gente que está huérfana porque durante estos 2 años
tuvieron muchas pérdidas emocionales, muchas pérdidas económicas y sobre todo yo creo que estamos en un proceso donde nosotros como jóvenes debemos hacer un cambio en nuestra manera de pensar y también en nuestra manera de actuar de acuerdo a las emociones que nuestro amigo Ismael nos compartía. Y parte de esas emociones me explicaba a través del COVID, de la pandemia, muchos niños empezaron a sufrir con depresión y con ansiedades. Es tanto así que tú tratas de hacer una cita para un psicólogo o un psiquiatra y tiene lista de espera de hasta un año. A ese nivel o más, a ese nivel es la demanda, la urgencia de profesionales de la salud mental, porque realmente las personas están atravesando estas condiciones de cómo regular esas emociones, de todo lo que pasó, porque fue algo, es la primera vez en la historia que nosotros vivimos algo así. Y si a eso tú le añades los cambios hormonales, de ir de ser niño a ser adolescente, que si que a mí me gusta, no le gusto, que si me rompieron el corazón, que si hay tantos componentes, tantos elementos que estos jóvenes atraviesan, que eso es una tormenta que ellos tienen ahí adentro. En el corazón, en la mente, en el cuerpo, por todos lados. Sí, Alana. Como esta generación la han titulado como la generación Z, Gen Z, que es de la edad 9 hasta los 24 años. Y esta generación da mucha pena como no han llamado la generación de microwave, que quiere todo rápido, la generación que es muy frágil, pero también la generación más depresiva. Esta generación subió un 37%. Comparada con las generaciones anteriores, esta generación ha subido un 37% en el área de depresión y también de suicidio. Y uno de los factores, obviamente, es la tecnología, que ya no nos da la misma capacidad de comunicarnos con otras personas. Y la comunicación yo creo que es una llave clave para ayudarnos en esta área, pero la tecnología nos ha puesto como una burbuja, donde aparentamos, donde todo lo que hablamos en realidad es por teléfono y no podemos abrirnos con alguien porque no tenemos la confianza o no sabemos cómo. Y lo hemos visto como llenando todo eso por dentro. Y cuando viene a ver, por eso que a muchos jóvenes tienen problemas al venir a la iglesia, porque creen que Dios lo va a tratar así, de la misma forma que el mundo nos ha tratado, de la misma forma que las personas nos tratan. Y yo creo que eso es un problema. Y a través de eso creo que, y considero que es así, y yo he visto muchas veces muchos jóvenes quitarse la vida también, lamentablemente. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales, o sea, crean una apariencia, o muchas veces, ¿verdad? Se fijan en alguna persona que decir, o sea, el querer ser como esa persona, ¿verdad? Y decir, o sea, tratar y ver los resultados que no se les da a como esa persona se te está dando, ¿me entiendes? Entonces al no ver eso y no poder alcanzar eso de esa misma manera, ¿verdad? Lamentablemente se quitan la vida. ¿Por qué? Porque no llaman la atención a como ellos quieren llamarla, lamentablemente. Y es a través de las redes sociales. Es mucho problema. Las redes sociales generan, y no es desde ahora, sino que ha sido desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Que las redes sociales han venido generando mucho. Como dice Alana, tenemos que realmente reiterarle a estos jóvenes que es válido que tú sientas lo que tú estás sintiendo. No te podemos quitar eso que tú estás sintiendo. Algo te dolió, te está doliendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos manejar eso? De la manera que yo manejo mis emociones cuando cualquier situación que sea, yo siempre me refugio a Dios. Yo siempre pongo mis adoraciones, pongo mis alabanzas, empiezo a cantar, me pongo a orar, a leer la palabra de Dios. Trato de buscar a una persona que sea confiable, que pueda abrirme a hablar con esa persona, que yo sé que no va a divulgar mi información, que va a haber una cobertura que va a cubrirme, que una persona que no me va a juzgar, no se va a reír, no se va a mofar, no voy a ser como el punto no me va a ser un ejemplo de mí, sino alguien que yo pueda confiar, que yo pueda abrirme, yo pueda hablar, porque estos niños sienten, al igual que nosotros los adultos sentimos, ellos sienten, y no le podemos que tú eres un niño que tú no sabes de eso, que tú no sabes, cállate. No, estos niños sienten, antes de nacer sentimos dolor. Cuando usted trata de ver los videos cuando tratan de abortar a un niño, que le entran una aguja así de ese tamaño,
lo pinchan, ese bebé siente. O sea, los niños sienten, tienen emociones, los jóvenes sienten, tienen emociones. Entonces tenemos que de alguna manera hacerles sentir a estos jóvenes que se pueden acercar a nosotros. Aunque alguna vez uno dice, ay Dios mío, si mis problemas fueran eso, pero por lo menos dedicarle 5 minutos de oír, solamente escuchar y tratar de dar un buen consejo dentro de tus capacidades, creo. Una buena sugerencia sería esa. Alana decía que hay una generación detrás de nosotros, que es la generación Z, ¿cierto? Bueno, yo soy de parte. Ella es parte Z. Ok. Es una bebé. Ok, yo te dije antes de empezar el programa, yo le dije que yo estoy en esa transición de los 20 y los 30. Entonces, por eso yo te digo eso, que hay una generación adelante de, porque yo ya no, yo estoy entre la generación Z y la generación Y. Milenio. Tú un milenio. No, yo reprende al diablo. yo vengo de los 90 para acá, entonces estoy en una transición en donde estoy entre la generación Z y la generación Y, pero ¿qué tal la generación Y, la generación de nosotros? Hoy en día estamos siendo atacados, bombardeados, porque traemos una generación de atrás que nosotros no sabemos si juntarnos con amiguitos de 25 o 26, y tenemos la generación por delante que realmente no sabemos si juntarnos con los más viejos. Entonces es una confusión en la que nosotros como chavorrucos, decimos en nuestro país, tenemos, porque no sabemos para dónde jalar, y es ahí donde vienen, nos atacan las emociones y resultamos siendo adultos todavía con emociones o heridas abiertas. Entonces es un dilema fuerte, porque aparte de eso estamos en una generación donde el consumismo y la vanidad sobresale en todos lugares, y nosotros queremos como vernos igual, o como decía el pastor en sus últimas prédicas, apariencias. O las apariencias. Sí. Porque estamos tratando de llenar vacíos que no pueden. Nuestras emociones como que toman prioridad sobre nosotros y nos sentimos mal. Vamos y armamos al mall a comprar, cuando, por emoción estamos comprando, no es que necesitamos otra cartera porque tenemos el closet lleno, ¿verdad? Y los zapatos, dígase, no caben en la casa. Pero queremos como tratar de llenar vacíos haciendo apariencias, cosas que no son reales, viajes, un estilo de vida extravagante de viajes, cosas caras, cuando tú sabes que esa no es tu realidad, porque no es tu realidad. Entonces, lo hacemos todo eso por emoción. Y eso es un grave problema. Cuando nosotros actuamos, ¿cómo se llama la esposa del pastor Samuel Grullón? Se me olvidó. ¿Cómo es? Glenny. Ok, yo oí a la pastora Glenny hoy, que una de las chicas que cantaba aquí anteriormente, me parece que era Lina, lo compartió en Facebook, y yo recién hoy abrí el Facebook, o anoche, y yo veía esa cápsula que ella compartió, y decía la pastora Glenny que nosotros muchas veces tomamos decisiones por emoción. No es la voluntad de Dios. Tú no esperaste confirmación, porque lo que tú dices, que la generación tuya tiene una discontiva con esperar. El esperar no es fácil para nadie, aunque tenga 100 años. Esperar no es fácil para nadie. Pero no esperaste confirmación, no tiene una palabra de Dios, pero actuaste en emociones. Muchas veces cuando nosotros actuamos por emoción y no esperamos, aunque sea una dirección, confirmación, lo que sea, entonces la mayor parte de las veces cometemos un error. Porque acuérdate que la palabra dice que el corazón es engañoso. Puede ser que en ese momento, y especialmente eso es cierto para algunos jóvenes, que ya, estoy enamorada. Han pasado 2 semanas, mi ciela. Entonces, tú sabes, darle tiempo al tiempo. Entonces ya en un mes, de nuevo, estoy enamorada. Adiós. Ya uno quiere hablar con el pastor de una vez. Pero es que el corazón es engañoso. Puede ser que solamente sea falacia y no es que sea la mujer para ti. Nada más porque te dio mariposita. Entonces, pero las emociones, la mariposita, que te siente bien. Y también tenemos que tener cuidado con otro aspecto, que hay algunas personas que desafortunadamente, como me decía mi mamá, Betsy, la maldad existe, no quiero aceptar. Y es cierto. Algunas personas son manipuladoras, que manipulan por las emociones.
Entonces, si tú no sabes manejar tus emociones, tú puedes ser un easy target de personas que te puedan manipular con tus emociones. Cuando quieran que tú estés upset, cuando quieran que tú estés enojada, sabes que te cagante para que te enojes, para que digas algo, para después usarlo en tu contra. ¿Entiendes lo que te digo? Pero porque no sabes manejar tus emociones, tú eres un easy prey, un easy target. Hay personas que saben qué tecla darte para tener una reacción de ti. Y eso es por tu falta de manejo emocional. Pero la madurez, con la madurez, nosotros tenemos que pulirnos en esa área todos los días. Yo todavía estoy batallando con eso. Parte de la madurez es poder controlar tus emociones. Pero, ¿y de dónde o cuál es la causa, verdad, de que podemos ver de por qué surgen los trastornos emocionales? ¿O de dónde proviene, verdad? ¿Cuál ustedes creen que son las causas? Es que hay tanto trastorno emocional, está la depresión, está la ansiedad, está, como tú dijiste, hay problemas alimenticios también. Todo eso es por no tener, como dijo Alana al principio, los fundamentos, o tal vez no le hemos ofrecido a esos niños los recursos que ellos necesitan para que puedan manejar sus emociones. Les voy a dar un ejemplo rápido. Por ejemplo, el no enseñarle el no a tus hijos cuando son pequeños le causa un grave problema. Si un niño de 2 años tú no le enseñas, aunque tú se lo puedas dar en la paleta, pero tú no le enseñas, no, ahora no, o tienes que esperar. Entonces viene ese joven y no sabe esperar, se desespera. Entonces al no poder conseguir eso que esa persona quiere con tanta desesperación, le causa ansiedad y le puede causar depresión. Yo creo que todo viene desde la niñez. Sí. No tener fundamentos, que no haya tenido como esos recursos. Y todos hemos cometido ese error. Pero Dios ha sido misericordioso, ¿verdad? Sí. Bueno, mira, yo estoy chequeando aquí las notas de Alana y me parece interesante lo que ella va a hablar, pero antes de eso, déjame hacerte la introducción porque nada más preguntaba algo, ¿de dónde dependen el desorden emocionales? Yo considero que las emociones, el desorden emocional no es nada más y nada menos que heridas que aún no han sido sanadas. Correcto. Porque cuando tú sanas tus heridas, vamos a ir un poquito a la niñez, por lo menos yo no tengo recuerdos de cuando soy niño. Para mí, hoy por hoy creo que es una bendición no tener recuerdos, porque no sé qué tipo de vida tuve, pero realmente no tengo recuerdos. Pero yo creo que cuando se es niño, el trastorno y el desorden emocional lo empieza a agarrar cuando ya está pasando de niño a adolescente. Entonces me quisiera enfocar en los adolescentes porque yo de ahí vengo. Y yo creo que todo el desorden emocional es cuando, como te decía antes, tenemos heridas abiertas. Y es preocupante porque cuando tenemos heridas abiertas, emociones rotas, nuestro espíritu no puede estar bien. Porque ¿cómo va a estar un espíritu bien si tiene emociones rotas? Ahora bien, para poder sanar nuestras emociones rotas, primero tenemos que estar bien de nuestro espíritu. O sea, es que es como un back to back que no sabemos qué hacer. Exacto, porque es que eso es un conto, como dicen en mi país, porque las tres cosas están entonces yo creo que si necesitamos buscar el origen de nuestras emociones rotas, ya sean depresión, ansiedad, etcétera, etcétera, tenemos que ir más adentro y ver cuáles son las heridas que todavía no tenemos por sanadas. Pueda que tengamos ahí gente que no hemos perdonado y eso pues atrae un sinfín de cosas. Y una de ellas es la depresión, que hoy en día es algo de lo que nos está matando, y pues creo que Alana tiene un tema bastante bueno por ahí. Y antes a mí me gustaría decirte, eso de no tener como memoria de tu niñez es un mecanismo de defensa. Usualmente eso pasa cuando ha habido como algún evento no muy grato, como un mecanismo de defensa, nuestro cerebro lo bloquea, como que nunca pasó. A mí también me pasa lo mismo. O sea, literalmente yo me acuerdo hasta como los 5 años, y de los 5 a los 10 yo no me acuerdo. A ver, yo me acuerdo de los 10 para acá. No. Sí, es fuerte. O sea, nuestro cerebro es impresionante. Como para preservarnos y hasta guardarnos de alguna memoria dolorosa, mejor la bloquea. Algún día Dios me va a abrir esos 5 años.
Si es necesario. Si es necesario. Si Amén. no, Esta pediatra, ella dijo esto. Ella dijo que no es lo mismo cuando tú vas a un parque y tú ves un oso, que tú tienes eso de pelear o volar, fight or flight. Y que tu cuerpo comienza a palpitar, tú comienzas a sudar y todas esas cosas. Pero es una reacción totalmente normal, porque tú viste un oso en el parque. Exacto. Pero ¿qué tal cuando el oso está en tu casa? Ya me explico así. ¿Qué tal cuando hay un problema en tu casa, hay una persona, hay una situación donde todos los días o casi muchas veces en tu vida tienes que enfrentar eso? Ya eso es lo que era normal lo que es normal en tu cuerpo se ha volvido como algo que extremo, que el cuerpo no estaba supuesto a reaccionar así tanto. Si hay algún problema en la casa, por eso que yo estoy totalmente de acuerdo que una de las causas de todos esos trastornos emocionales, una de las causas es por lo que como uno creció, y también por las genéticas y también por lo que la familia ha pasado. Eso es lo que yo creo, porque yo desde temprana edad yo sufría de mucha ansiedad, y después de depresión, y yo también tuve problemas con suicidio hasta casi hasta ahora, que como y yo digo nadie acá, es, esperar. entonces ahí vamos, que nosotros vemos, wow, por ejemplo, de mi perspectiva, uno ve a Lana, wow, una joven tan bonita, tan inteligente, preparada, buen cuerpo, tú sabes, porque uno se ve. Y uno nunca pensaría que tal vez una persona como tú, si se le hubiera ocurrido, le hubiera pasado por la cabeza tal vez el pensamiento de un suicidio. Tú ves, es como que eso no, nadie está exento Como de nadie, eso. no. Y Nadie eso, está exento de eso. sí, no. Y eso es real. Y es como de dónde viene, porque yo empecé con batallar en esa área de mi vida, fue cuando yo era joven, en la high school, que un muchacho me dijo una palabra que me rompió el corazón. Y por eso que yo soy muy, cuando en mi celular con la muchacha que yo tengo, literalmente yo le creo todo lo que ella me dice, porque cuando uno es chiquito, uno es menor, uno cree que uno no está pasando por nada, pero uno sí. Para en esa edad romperse el corazón o pasar por algo con la familia es lo más grande que uno ha conocido, y uno vive por experiencia. Y me recuerdo que en la escuela yo me puse a llorar y me subieron a la consejería y después me llevaron a estar en el hospital. ¿Cuántos años tú tenías? Yo tenía ya como 15, 16. ¿Y vos eres bullying? No, con un muchacho. ¿Pero te estaba haciendo bullying? No, él me dijo... Te rompió el corazón. Sí, me rompió el primer corazón, amor, sí. algo así. Me Su dijo una primer- palabra como yo era su novia en ese tiempo. Ajá. Y él como no quiso estar conmigo. Le mató las Yeah, algo maripositas. así, Le yeah. mató las Y eso maripositas fue de como uno. que wow. Entonces, Entonces te dio un ataque de ansiedad y tuvieron que llamar a todo ese tipo de Yeah. para emociones. Es pero fuerte. algo que pasa en las escuelas es que después uno comienza a hablar con los amiguitos y dicen, es mejor no decir nada porque te van a llevar al hospital. Es mejor no hablar con nadie porque después te van a decir que eres loco y eso, eres loca. La Y- estigma que hay sobre, pero nosotros, o sea, es que la salud mental es primordial. Nosotros tenemos que, tu generación y tu generación, tienen que romper, yo estaba hablando con alguien de eso hoy, tienen que romper esos estigmas. La salud mental es importante. ¿Qué es un loco? Todo el mundo es diferente. ¿En qué renglón nosotros ponemos a una persona normal y loca? ¿Qué es una persona normal? ¿Qué es una persona loca? Todos somos diferentes. Tenemos un contexto diferente, una genética diferente, experiencias diferentes. O sea, ¿qué es una persona loca? Porque vea las cosas diferentes a ti. Por ejemplo, este verano yo estoy trabajando con los niños autistas. Entonces dime, hay tantas clasificaciones. Hay niños de Down syndrome, hay autistas, hay personas que o sea, hay un renglón de diferentes seres humanos en este mundo. ¿Qué es una persona? Como que ya esa palabra debería ser erradicada. Sí. Los problemas mentales son parte de nuestro día a día. Nosotros tenemos que aprender a cómo tratar con eso. Y te digo, porque hasta eso me pasó con mi mamá. Era como, no, porque después uno loco. Hasta por una depresión, no, porque después van a creer que uno está loco. O sea, y que crean que uno está loco entonces, pero nosotros tenemos que buscar soluciones. O yo voy a vivir la vida entera depressed porque me van a decir que estoy loca. Mira, O yo voy a vivir en depresión, mi vida entera, para que no me digan loca. mira, yo... Y eso es algo muy real. El estigma de la salud mental es muy real.
Mira, yo soy de los de la idea. Bueno, personalmente yo trato de vivir mi vida plena. Yo cerré muchos círculos en mi vida que tenía abiertos y decidí cerrarlos y ser consciente y vivir mi vida feliz con lo que tengo, con lo que no tengo. Pero sí soy consciente y no es malo estar deprimido, ¿sabes? Lo malo es quedarse uno ahí estancado, porque yo creo que todos tenemos episodios en nuestras vidas en el que nuestras emociones suben y bajan, y cuando bajan las emociones, por ejemplo, yo anteriormente tenía una canción que cuando yo me quería sentir triste únicamente la ponía en mi teléfono y automáticamente yo me encerraba en un círculo y me autodeprimía. Pero porque Cuando yo quería sentirme triste. yo quería sentirme triste para empezar a extrañar o a soltar cosas, y pues realmente me funcionó, pero realmente yo era consciente de que no podía quedarme metido allá abajo por mucho tiempo, sino que yo bajaba hasta el fondo del abismo con mi cancioncita para deprimirme, pero cuando yo tocaba piso, automáticamente de ese mismo piso yo cogía impulso para salir hacia arriba. ¿Y qué Entonces, ponías? ¿Una canción feliz? una cancioncita muy... No, ahora yo lo escucho y se convirtió como en un himno en aquel entonces, pero yo lo utilizaba como una ruta de escape para sentirme triste, deprimido, para realmente valorar lo que estoy teniendo detrás, porque si nos quedamos metidos o sumergidos en una depresión, el problema es quedarse ahí, y si nos quedamos ahí... O sea, sentirse mal por unos días, todos pasamos por esos momentos, es válido. El quedarte ahí es lo que no está bien, porque todos en la vida vamos a tener problemas, vamos a tener vicisitudes. Personas nos van a rechazar, personas no nos van a valorar, personas nos van a menospreciar, nos van a hacer sentir mal. Las cosas no van a ir como nosotros queremos, podemos perder a un ser querido, eso duele, etcétera. Está bien, nos podemos sentir mal, todas esas emociones van a salir a flor de piel, todo bien, pero lo que dice Darío, que no nos podemos quedar ahí, tenemos que pelearlo. Puedo compartir un tips extra. Bueno, no es un tips, es una vivencia propia. Así como yo tenía la cancioncita que me ponía deprimido, también yo tenía una frase bíblica que era la que me movía, y es la de Josué 1:9. Yo la ponía en mi carro, en la ventana de mi casa, tenía mi cama con un espejo y la ponía en mi espejo, y todos los días... Sí, Josué 1:9. Levántate y sé valiente, que yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y a mí ese versículo bíblico era el que me daba fuerza para darme impulso. Entonces, si usted está pasando por una situación deprimente o triste en este momento, preocúpate, pero sé consciente de que no te puedes quedar ahí, y si hay algo que te motiva, busca algo que te haga ir o que te haga dar la siguiente milla para que puedas salir de ahí. Busca una motivación. Y creo que, mira, hay otra de las causas, creo que para mí, ¿verdad? En mi opinión personal, es una de las causas fundamentales también que lleva a las emociones, al desorden de emociones, es, por ejemplo, la pérdida de un familiar, ¿verdad? Creo que porque es un momento tal vez algo inesperado, ¿me entiendes? Tú estás tal vez en ese momento, estás elevado, ¿me entiendes? O sea, todo te va bien, tienes éxito, estás consiguiendo lo que tú deseas, lo que anhelas, pero llega ese momento que, o sea, pierdes ese familiar, ¿me entiendes? Y entras en ese momento, o sea, ¿en qué momento cambió mi vida? ¿Me entiendes? O sea, perdiste ese familiar y todo cambió, todo se desplomó, todo se desmoronó, se vino todo hacia abajo, ¿me entiendes? Creo que para mí, o sea, porque yo lo he vivido, es una experiencia personal, es algo que yo desde pequeño yo lo viví, y creo que es una parte fundamental, ¿verdad? En donde entra un factor ambiental, ¿verdad? En donde la pérdida de un familiar te cambia todo por completo. Y ahí, pues, o sea, puedes sentir todas las emociones. En realidad entras en un desorden de tu vida emocional. O sea, entra la depresión, los pensamientos suicidas, eso, el trastorno alimenticio. O sea, ya no quieres comer, no quieres, o sea, saber nada. ¿Por qué? Y más si eres muy apegado a esa persona. Es algo muy, creo que muy importante, el cual nosotros debemos tomar en cuenta también, ¿entiendes? Para compartirlo, está bien. Si no, ¿entiendes? Tú tranquilo. Entonces, pero sí, o sea, es algo, a mí, en lo personal, es algo que me afectó bastante, demasiado. Y creo que Alana está aquí
Yo lo compartí también, ¿se acuerdan? En el instituto. Yo lo hice una vez y usted misma que hizo un comentario. Lo que a mí me sorprendió, así como que si en la carta que yo se había escrito, ¿me entiendes? Es algo que, por ejemplo, a mí me pasó. Entré, o sea, en depresión, en un trastorno alimenticio y desde niño, ¿me entiendes? Creo que debemos tomar en cuenta a no solo los juveniles, sino que desde la niñez, como decía Lana, ¿verdad? Es un problema que viene desde la niñez, el cual debemos tener mucho cuidado, ¿verdad? En cómo ellos se están comportando, el comportamiento, los pensamientos que ellos están teniendo también. Yo creo que la comunicación es lo primordial, porque si yo soy una niña o una juvenil, mi mente es una fantasía que yo tengo en mi mente. Yo vivo en mi mundo de hada. Y mi burbuja no fue pinchada hasta que cumplí los 21 años. Y hasta cuando yo conocí a Jean, yo vivía en una fantasía, Pero después Dios tiene tanta misericordia en nosotros que nos enseña. Y si uno también se deja enseñar. Pero también es tan importante que un padre se siente con los hijos y le explique cómo es la vida. Obviamente cuando ya va creciendo y ya tú te puedes sentar y explicarnos a nosotros la realidad del mundo. Yo no creía que había maldad en el mundo. Entonces, yo no creía en la a ti guerra. te picharon la burbuja a los 21. Ajá. Yo- La vida me pichó la burbuja. Ok, Wow. porque a mí recién, my bubble popped. Yo Siéntete siempre... afortunado. Wow, me siento Siempre voy Siéntete a darle bendecida. gracias a Dios porque tú pudiste conocer ese lado, porque también te tienes que de alguna manera defender y defender a tus hijos cuando vengan eventualmente. Yo no sabía que la maldad existía como tal. Yo pensaba que con yo ser una buena persona, yo soy cristiana, yo me mantengo en mi lado, yo no le hago daño a nadie. Yo no sabía que habían personas dispuestas así a hacer daño. Entonces, este año pasé ese proceso de entender que sí existe la maldad, entender que tenemos que tener los ojos despiertos porque pueden afectar, puede afectar a tus hijos si uno ni darse cuenta y muchas cosas, pero Dios en su misericordia permite que algunas veces que la olla se destape. Gracias a Dios. Entonces, pero mira, Gloria a lo que Dios. te estoy diciendo, que Dios ha ido trabajando con mis emociones, porque basado en todas las cosas, todas las ollas que se han destapado en estos últimos meses, si yo tal vez no tuviera un poquito de control propio, o tal vez no tuviera manejo emocional, o un poco de madurez emocional, yo estuviera hecho un desastre ahora Sí. mismo. Y Un desastre. yo le doy muchas Un manojo gracias de lágrimas. a esta iglesia porque el pastor nos enseña mucho en la área emocional. Emocional. Esa es la línea. Y obviamente siempre dice que uno puede ver qué tan espiritual uno es cuando uno ve que tan bien uno puede manejar las emociones. Eso es Exacto. una forma de ver tu nivel de espiritualidad. Y es algo que me confrontó tanto cuando yo llegué aquí y lo escuché la primera vez, porque eso es algo que yo tenía problemas, que bueno, mucho peor que ahora. Pero sí, para mí la comunicación es primordial. Y hasta ese tema que tú dijiste de perder un familiar, yo nunca he perdido a nadie cercano a mí. Gracias a Dios. Y yo, pero también tengo ese miedito que cuando pase yo no sé cómo actuar, pero también hay una parte en mí que está confiada en Dios y que sé Amén. que Él me va a guardar y sé Amén. que si yo oigo historias como la de Navas, yo puedo aprender y aceptar que eso es una realidad. Porque yo creo que nosotros nos metemos más al hoyo cuando no queremos aceptar la realidad de la vida. Exacto, y el primer paso siempre es aceptar. Aceptar hasta los 3 pasos cuando tú eres alcohólico, drogadicta. En la vida, lo primero que tenemos que hacer es aceptar la situación, lo que está pasando, la condición, el problema. Pero algo que dijo Alana, me gustaría hacer un hincapié ahí, que hay algo que el pastor dijo una vez que a mí siempre se me grabó. Que él dijo que es imposible que alguien crezca espiritualmente y no emocionalmente. Eso Sí. va de conjunto. Sí, Entonces ya yo eso finalmente lo pude aceptar y es bonito, es muy doloroso. sí. Es muy doloroso, es muy doloroso, pero Dios es bueno. Y Yo- es bonito cuando la gente no te puede manejar a su antojo. Como que, ok, O que se cualquier acabe el situación mundo. o algo. O whatever, ajá, como que, o por ejemplo, ok, ya que tú dijiste eso, ¿te acuerdas de Luz Ventura? Cuando al papá estaba construyendo algún día con el pastor Said, y él dijo que estaban subiendo una escalera por una casa,
y Ventura se cayó y se fracturó el pie. la Yo pierna. recuerdo eso. Y que él dijo que el pastor, cero emoción, agarró el pie y empezó a posicionar ese pie o esa pierna. Porque imagínate si el pastor se vuelve loco como una gallina, empieza a gritar. Se muere el paciente. Se muere el paciente, Sí. un caos lo que pasa ahí. Pero como él tiene control de sus emociones, ok, ¿cómo resolvemos este problema? O sea, vamos a ver el problema y resolver. Sí. Porque imagínate, a mí el lunes, ¿cuándo fue el lunes? Este lunes. A mí me llegó algo. Yo terminé en el hospital. Por tus emociones. Fue algo fuerte, fue algo muy fuerte. Yo no quería ir, por eso, pero la enfermera siempre va a decir, tienes que ir, porque las escuelas tienen un live y si no quieren que te pase nada. Sí. Pero el impacto fue tan fuerte de lo que yo estaba viendo, que eso, o sea, yo no tengo control de eso. Como que se me subió la presión, la primera vez en mi vida. Entonces ahí fue que yo entonces entendí, yo dije no, sí, entonces tenemos que trabajar más en estas áreas, porque las emociones te pueden hasta llevar a perder la vida, porque tú puedes hasta tener un ataque al corazón y hasta ahí llegaste. ¿Sabes cuántas personas se mueren a los 40, 41, 42 No, años con niños pequeños? Y eso fue un impacto tan fuerte que yo me di cuando yo vi eso, pero después al otro día dije, pero no vale la pena. Ya que usted El espanto. hace mención a eso, no tiene tal vez unas 2 semanas, creo, fue en México. Una niña estaba cumpliendo sus 15 años y estaba tan contenta que de tanta emoción al ir a practicar su vals y todo eso, en ese mismo momento de la alegría, o sea, se le paró el corazón. De la euforia, del nivel de euforia que ella tenía, emocional. Entonces todo eso, las emociones Pero pero realmente son emociones buenas. son emociones, pero Pero te veces llevan muy a la muerte. fuertes, pero muy fuerte. Causan la Entonces muerte. tú tienes que como que regular un poquito esas emociones. Yo creo que los extremos ahí está el problema. Ahí está. Si hay como un balance, entonces todo bien. Y nada más decía algo y pues sí quiero abundar un poquito porque la pérdida de un familiar yo creo que es una de las cosas más duras. Sin embargo, yo creo que tengo un polo opuesto al de Navas. Realmente mi papá murió hace 10, 11 años y pues la verdad con mi papá era como mi mejor amigo, por así decirlo. Mi papá para mí era un super líder y con decirte que yo soñé ser, mi papá me preparaba para decirme, ¿sabes qué? Prepárate, estudia lo que quieras, con lo que yo aprenda dentro de la política y si a vos te gusta, pues yo quiero que vos tengas un puesto dentro del gobierno, si es que te llama. Entonces yo me preparé como mucho tiempo y a los 30, voy a cumplir 30 y yo ya me visualizaba siendo un político joven. Ajá. Ejerciendo. Entonces en ese estábamos cuando mi papá murió y realmente murió y yo no sentí nada, controlé mis emociones y pasé por mucho tiempo así. A causa de eso es que yo estoy en Estados Unidos. El problema fue postergar esas emociones. Postergué la pérdida de mi papá como 4 años. Y cuando yo realmente me di cuenta que extrañaba a mi papá, empezaron cosas tormentosas en mi cabeza y no me da pena decirlo, pero también estuve al borde del suicidio. No se lo deseo a nadie. Lo que yo te diría que cuando pierdas un familiar, a todo mundo es que viva su proceso. Recuérdense que del polvo venimos y al polvo vamos. Y pues dependiendo de las circunstancias en el que muera tu familiar, pero tienes que tener mucha confianza en Dios, tienes que tener mucha aceptación y obviamente yo no espero que les pase eso a nadie, pero yo creo que es importante vivir el proceso, ya sea la pérdida de un familiar, la separación, la ruptura de un matrimonio. No postergues, no trates de maquillar nada, porque el dolor maquillado, por muy bonito que te quede, no deja de ser dolor. Entonces vivir nuestro proceso, utilizar la conciencia y pues esa es mi historia, nada más con lo de la muerte. Realmente empecé a extrañar a mi papá como 4 o 5 años después de su fallecimiento. Y mira, Darío, creo que, por ejemplo, o sea, familia,
a raíz de eso creo que nosotros aprendemos también, ¿me entiendes? A valorar las cosas y no solo en eso, sino que tal vez, por ejemplo, esas experiencias, esas malas experiencias, ¿verdad? Que te pasan o ese proceso que tú tienes que pasar, ¿verdad? Porque realmente, por ejemplo, yo en mi parte, si en realidad no sé qué hubiera pasado si mi papá siguiera vivo, ¿verdad? Porque él era católico y todo eso, ¿me entiendes? Entonces no sé si en realidad hubiera conocido los caminos de Dios, ¿me entiendes? No sé en realidad, pero yo en parte, o sea, a raíz de eso, con el pasar del tiempo, o sea, obviamente yo extrañaba y sigo extrañando a mi papá, ¿verdad? Pero o sea, a raíz de eso yo empecé como que a buscar, y yo tuve, por ejemplo, tuve marihuana, tuve droga en mis manos y todo eso, entré en cosas pero, o sea, no me llevó eso a decir me voy a tirar a la perdición, ¿me entiendes? Sino que en algo en mí había un subconsciente en el cual me decía, o sea, este no es tu camino, ¿me entiendes? Y a través de eso tú empiezas a aprender tantas cosas y me ha tocado también, o sea, aconsejar a personas que han pasado esas cosas, que han perdido a sus papás, ¿verdad? Y me ha tocado que acercarme a ellos y darle consejos, o sea, levantarlos de ahí, ¿me entiendes? A evitar que tomen malas decisiones en ese mismo trastorno que están pasando de las emociones, ¿verdad? Que lamentablemente son cosas que obviamente uno no quiere deseárselo a nadie, ¿verdad? Que puedan pasar, tener esas pérdidas de familiares así, ¿me entiendes? Pero te ayudan la verdad a levantarte también, y creo que te ayudan también a ser más maduro en tu vida personal y en los pensamientos, ¿verdad? Te llevan como que a madurar más y a tomar las cosas o a verla, a visualizar las cosas de otra manera. Amén. Entonces hay muchas personas que dicen, por ejemplo, que con todo ese tipo de situaciones, como que el tiempo es lo que te va a ayudar a ti. Pero Darío dio un punto, o sea, lo que te va a ayudar a ti a superar eso. Sí, el tiempo puede ser un factor a tu favor, pero tú tienes que sacar ese dolor, tú tienes que enfrentar lo que tú estás viviendo. Tú sabes, como dije anteriormente, lo que tú estás sintiendo es válido, tienes que sacarlo, you have to grieve it, tú tienes que llorar si tienes que llorar, tienes que hacer lo que tú tengas que hacer. El tiempo ayuda, pero lo que más ayuda, porque la única cosa que me ha ayudado a mí ha sido refugiarme en Dios. Mi fe de saber que la palabra dice que es que todo obra para bien. Entonces también la certeza de que Dios me guarda, que Dios está a mi favor, Dios pelea por mí. Cosas pasan por una razón. Tal vez, no sé, las cosas pasan por una razón. ¿Cuál sea? Yo no sé. Pero de repente, como dice Navas, ese proceso que él pasó, pues le ayudó a entender lo que pasan otras personas y a aconsejar, a dar un consejo. ¿Cómo puedes tú pasar esta situación? Tal vez lo que yo pasé me puede ayudar a mí a aconsejar a otras personas. Oye, no te quedes ahí, yo sé que duele porque lo estoy viviendo, yo sé lo que yo estoy sintiendo, sé que lo que tú estás sintiendo es muy doloroso, pero no te puedes quedar ahí. Porque todavía falta mucho camino por caminar, falta mucha vida que vivir, tenemos que, tú sabes, push through. So, para regular las emociones son muchos factores, yo creo que lo mejor es Dios, para todo, para el principio, el final, arriba, abajo, por donde tú quieras, dentro o afuera, todo siempre tiene que ser Dios. Dios, ayúdame con esto, y algo pasa que yo no sé si le pasa a ustedes, pero yo estoy segura que sí. Que el Espíritu Santo es tan hermoso que en los momentos de más dolor yo he sentido como que es ese embrace. Yo he sentido como que es mi arropa. Literalmente, yo estaba hablando con alguien anoche. Yo siento como que un friguito, una cosa que me arropa. Y ese arropar del Espíritu Santo hace como si fuera como dice la palabra, que te pasa bálsamo. Es como esa numbing cream. Es como algo como que numbs the pain. ¿Cómo se dice? Adormece el dolor. Como que adormece. Mientras más tú te metes en la presencia de Dios, más adormece el dolor. Para mí eso ha sido fundamental para pasar diferentes procesos. Que algunos son demasiado dolorosos. Algunos son tan dolorosos que tú te puedes caer muerto ahí mismo. Pero Dios tiene misericordia, pero tenemos que acercarnos. Amén. Yo dijera que no tengamos pendientes que no somos nuestras emociones.
ya llega un punto en la vida donde nos tenemos que levantar y no cogernos penas a nosotros mismos, porque a veces hacemos tantas cosas por penas, por nosotros, nos cogemos penas y queremos que el otro nos coja pena también. Victimización. Ajá, nos ponemos como Victimizar. Victimizar. Nos victimizamos. victim mode. Ajá. Y es necesario saber que no somos nuestras emociones. Dios siempre obra, pero también hay que poner de nuestra parte. Hay que tomar una decisión nosotros. Accountability. Así como hay que tomarla para limpiar la casa, para ejercitarnos, para alimentarnos mejor, hay que tomarla también para nuestra madurez emocional. Y cuesta, pero hay, como Betsy dijo, uno se siente tan bien y eso trae como una libertad cuando ya no somos gobernados por nuestras emociones. Que podemos enfrentar algo y saber que podemos calmarnos o podemos pensar antes de hablar, pensar antes de actuar. Y al final eso es lo que trae libertad, eso es lo que trae otro nivel en la vida, nos lleva a otro nivel en la vida. Y es importante aceptar que no somos la tristeza que sentimos, no somos la depresión que sentimos. Esos son solamente como vientos que vienen, pero no nos tenemos que quedar ahí, porque no son parte de, no son como lo que somos, sino que son cosas que tenemos, pero no nos gobiernan. Son cosas que no pasan, pero no son, no es lo que I love that, that's beautiful. Y en ese sentido, como que yo quería decir, si tú has estado llorando por la misma situación que tú lloraste hace 5 años atrás, y tú todavía estás llorando por la misma situación y no se encuentra una solución, una salida, yo creo que ya es tiempo de que tú tomes una decisión y no te dejes gobernar por las emociones. Toma la decisión que te va a traer a ti libertad. Porque si tú estás llorando por la misma situación y no has mejorado, entonces como dice Alana, no podemos hacer víctimas. No seas víctima, toma una decisión radical por tu bien. Y enfrenta lo que tengas que enfrentar y no te dejes llevar por las emociones. Lo podemos hacer. Yo como se los dije al principio, cuando sientan que tienen desorden emocional o que sus emociones los gobiernan, recuérdense que las emociones no son nada más que heridas que no han sido sanadas. Y como decía Betsy, si tienes situaciones que las has venido postergando por tiempo, ya sea por meses o por días, tienes que tomar la decisión y cerrar esos ciclos que no te dejan avanzar, porque si no prácticamente te estás quedando estancado. Y yo creo que si hay una relación que terminar, hay que terminarla. Si hay que visitar al médico, hay que visitarlo, pero tomar decisiones y dejarte de victimizar, porque realmente un factor también del desorden emocional es victimizarnos con tal de llamar la atención, que hoy en día es algo muy común. Oye, eso es algo muy común hoy en día, ese es el primer nivel de manipulación. O sea, ya no sabemos el cuentito de la víctima, entonces ya we gotta push past that. Nosotros, Dios nos ha dado la capacidad para nosotros poder vencer. Mira, te quiero interrumpir, pero las emociones son tan fuertes algunas veces que yo siempre he tenido fobia de estar delante de la gente. Oh my God, cuando a mí me tocó las primeras veces cubrir a Digna, era terrible para mí. La lengua se me enredaba. Yo no oía lo que decía el pastor. Yo no sabía para dónde mirar. Yo no podía mirar a la gente. Si tú ves los videos, yo miraba para el piso. Y el estómago ahí con toda esa mariposa y mis emociones ahí. Y la pierna temblando. Las emociones. Y ahora, no, ya yo ahora, tengo... escuchen, ahora nadie la para. Ahora nadie. Ahora he aprendido a manejar mis emociones, pero no es que es fácil tampoco. No. Y como dice Darío, algunas cosas son muy, muy dolorosas, pero o tú la manejas a ella o las emociones te manejan a ti. Una de las dos. No, ya, para hacer, ella dijo todo lo que yo iba a decir. Ya. Y no, miren, no sé si quieren decir algo más. Alana, ¿quieres cerrar con algo? Yo dije El tiempo que se nos ha acabado. ustedes creen que la emoción es un proceso hasta la vida entera. Claro. Yo creo que Algo, tenemos que por ejemplo, algo que nosotros podamos decirle, o algo que recaiga a nosotros, ¿verdad? Que sea parte de nosotros, que salga a nosotros, por decirlo, ¿me entiende? De decirle a esas personas, ¿me entiende?
que están en estos momentos en un desorden emocional, que realmente no saben qué hacer, qué poder decirles a ellos, o sea, qué aconsejarles, qué decir, mira esto y esto, ¿me entiendes? O sea, decirle algo, qué podríamos nosotros decírselos a esas personas. Bueno, que las emociones es parte de nosotros. Lo que nos hace humanos es que nosotros tenemos esas emociones. Sentimos felicidad, tristeza, nos airamos, nos enojamos, pero es lo que nosotros hacemos con esas emociones lo que marca la diferencia. Entonces, cuando una persona está pasando un proceso difícil, Algo, sí, un desorden emocional, obviamente. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Yo me pongo ejemplo. Por lo que yo pasé desde pequeño, si en estos momentos, ¿verdad? Yo estuviera pasando eso lo que pasé cuando de pequeño, que ustedes, o sea, me dirían a mí, me aconsejarían, no sé, el poder decir, ¿sabes qué? Esto y esto. bueno, yo lo que a mí me funciona, yo no sé si cada quien quiera compartir lo que le funciona a ustedes, pero a mí lo que me funciona es yo estar en un entorno a donde yo me sienta safe, donde me sienta segura, con personas que sean muy allegadas a mí, que yo me sienta segura, que yo sé que, like, no matter what, they have my back. Like, no importa lo que pase, ellos me respaldan. Personas que yo sé que tienen mi bienestar es una prioridad para ellos. Personas que me puedan dar un buen consejo, personas que estén presentes, no tienen que estar hablándome, pero que estén ahí. Y el poder sacar esas cosas del corazón sana, el poder sacar ese dolor del corazón sana, el poder decírselo a alguien sana. Para mí muchas veces también tengo que recurrir a Dios porque no me gusta cargar mucho a la gente con los problemas. Entonces hay muchas cosas que uno se tiene que guardar ya a cierto punto de tu vida porque no quieres comer que yo encuentro en el cuerpo. Entonces también la música, adoración, adorar mucho me ayuda, y también la naturaleza a mí me ayuda, hasta sentir los rayos del sol en la piel a mí me ayuda. Ver el agua, la naturaleza, salir, ir a la playa, estar en contacto con la naturaleza, eso a mí me relaja y me ayuda mucho. Podemos leer, pintar, salir con amigos, cosas así, distraerte, porque si te quedas todo el tiempo pensando en el problema, te vas a volver loco. Está muy, muy chévere la terapia de Betsy, pero yo les voy a compartir lo mío. No todo el mundo nos funciona eso. Hay gente que es más drástica, que es más ogro, y pues hay un conquistador que cuando llegó a una isla de Latinoamérica, cuando tocó tierra firme, él iba decidido que él iba a conquistar esas tierras, y era tan firme la decisión que cuando tocó tierra firme quemó las barcas. Como quien dice, de aquí gobernamos, de aquí conquistamos y no hay vuelta atrás. Radical. Entonces, yo quisiera decirle a alguien que esté pasando por situaciones difíciles, que va a salir únicamente de ahí cuando tome una decisión, pero la decisión tiene que ser radical, firme, decir, de aquí soy, sea lo que sea, que queme sus barcas. Y quemar las barcas incluye, o sea, bloquear si tú tienes que bloquear, deshacerte quemar las barcas. Tú tienes que hacer lo eso que tú tengas todo que hacer para quemar esa barca. O sea, ya esa puerta no se puede volver a abrir. Ya esa puerta no se puede volver a abrir, no matter what. Hay que quemar esa barca, ¿verdad? Ahorita buscamos la gasolina. Yo dijera que dejar de pensar que lo que uno está pasando es lo más grande del mundo. Eso es lo que me ha ayudado a mí. Como hay personas que están pasando peor que yo. Buenísimo. Cuando yo no quiero hablarle a nadie, ni siquiera al novio mío, yo misma me pienso, Alana, si yo misma me creo a veces que lo que yo estoy pensando nadie me lo va a entender, nadie va a poder entender mis emociones, nadie va a poder entender lo que hay en mi cabeza, pero la realidad es que eso es mentira, y que sí hay millones de personas pasando por lo mismito que uno pasa o similarmente, y que hay personas peor, y hay personas que están pasando por peor, y hay que aceptar que la vida es dura, que el Señor nos da fuerza y que hay que batallar. Es como que esta vida es un examen, pero también hay gozo y felicidad en eso. Amén, beautiful. Amén. Bueno, para terminar, ¿verdad? Yo lo que recomendaría, o lo que yo haría también, es, por ejemplo, demostrarle amor a esa persona. ¿Por qué? Porque muchas veces tal vez las personas no se sienten amadas, se sienten desoladas, ¿me entiendes? Y como en el caso de la gente te estaba diciendo ahora mismo, ¿me entiendes? O sea, tal vez
o puede que tal vez yo no entienda a esa persona, pero sin embargo yo voy a seguirle demostrando amor, o sea, seguirle demostrando lo que yo siento por esa persona. Si es una persona cercana, obviamente lo voy a hacer, ¿me entiendes? Llegar a esa persona y demostrarle por qué la quiero, por qué, o sea, estoy a su lado, y decirle las cosas que, por ejemplo, si es una familia, ¿verdad? O en este caso mi novia, ¿verdad? Decirle las razones por las cuales yo estoy con ella, decirle las cosas bonitas que me gustan, exacto, porque muchas veces, muchas personas hay personas que se sienten, les digo, o sea, no se sienten amadas, se sienten desoladas, y creo que es palabras de esa manera, en ese sentido, de mostrarle amor, amor humano, ¿verdad? Sí. En este caso, mostrárselo, creo que sería algo que le ayudaría a esa persona, ¿verdad? Sí. Y también, ¿verdad? Obviamente, si no es una familia, y si no es una persona cercana, demostrárselo en la manera, ¿verdad? Espiritual, un amor de Dios. ¿Entiende? Creo que es algo muy importante, y lo cual yo creo que trabajaría también, demostrarle amor a una persona, acercarse a esa persona y decirle en realidad por lo cual Dios la ha creado también. Y el amor es algo hermoso, porque el amor calma las ansiedades. Y la palabra lo respalda, porque la palabra dice que el amor también echa fuera el temor. El temor también es una emoción. El amor es un antídoto muy poderoso para muchas de nuestras emociones. Es más, que si hubiera más amor en el mundo, tuvieran menos emociones negativas. Porque si hubiera más amor, no hubiera depresión, tanta depresión, no hubiera tanta ansiedad. Necesitamos amor. Mucho amor, mucho amor. Bueno, el Padre, se nos ha llegado. Gracias, Alana, gracias, Darío, gracias, Betsy, gracias, ¿verdad? Gracias, familia. Gracias a todos los que se conectaron. Por haberse conectado, le agradecemos de todo corazón. Les mandamos un fuerte abrazo. Y que Dios me los continúe bendiciendo de gran manera a cada uno, y que me los siga sorprendiendo de una manera sobrenatural. Si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana en Retos del Siglo XXI y su radio preferida, Radio Vida 1620 AM. Nos vemos, familia. Gracias por conectarse.